leche de cachepa. Ahí Buenas tardes, amigos de Destape TV. Estamos ya listos para iniciar una nueva jornada periodística al estilo de Destape Televisión en tiempo real y como siempre saludando a todos nuestros compatriotas dentro y fuera del país, porque justamente gracias a esta señal de www.destape Televisión podemos llegar a los peruanos en Ohio, en Pensilvania, en Washington, en Florida, en Miami, también en Europa, por supuesto en Madrid, en Costa Rica, donde nos ven bastante. Recibimos los saludos de los peruanos allá y por supuesto a todos los peruanos que están dentro del territorio patrio. Muy buenas tardes. Las noticias y las informaciones están a la orden del día. A propósito de Estados Unidos, este tema que ha sucedido en Orlando, California, muy deplorable, realmente un crimen de odio absolutamente incomprensible. Bueno, la verdad que este tema de la posmodernidad a veces nos hace pensar con las cosas que suceden, pero lo que ha pasado con la muerte de más de 50 personas es algo que nos lleva a la reflexión. Muy bien, y regresando a nuestro país, sabemos que el presidente electo está ya en conversaciones a efecto de en las próximas horas, probablemente en los próximos 3 a 4 días pueda estar ya anunciando el virtual gabinete que tendrá a cargo la responsabilidad de sacar adelante al país a partir del 28 de julio. Sobre estas y otras cosas vamos a conversar con nuestro invitado. Está ya con nosotros un brillante profesional del derecho, educador también de carrera. Nos referimos al destacado abogado y educador catedrático universitario, analista político, Pepe Lizana Campo, José Lizana Campo, más conocido como Pepe Lizana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas noches, Edwin, gracias por la invitación y gustoso estar aquí en Destape TV para poder compartir temas interesantes justamente respecto a la coyuntura nacional. Así es, Pepe, después de algún tiempo yo creo que es importante contigo, que tienes una lectura clara del acontecer diario del país, conversar respecto a lo que ha sucedido, porque como hemos comentado con algunas otras personalidades, esa ha sido una elección bastante sui generis, y hasta los resultados, un final fotográfico. Alguna vez posteamos en las redes sociales que quien gane va a ganar por una nariz, pero de ahí me rectifiqué, no será por una nariz sino por media nariz, y así ha sido, Pepe. Bueno, en efecto, ¿no? Creo que el tema electoral todavía está siendo tocado por muchos medios y todos recordamos pues que esta elección al parecer dependía más que nada por un pelo. El que iba a ganar por un pelo, ya sea porque tendríamos por primera vez en la historia del Perú a Keiko como presidenta, o una mujer como presidenta de la República, o en todo caso a una persona que ya a su avanzada edad atinaba a su experiencia como elemento fundamental para poder lograr el despunte y sobre todo el éxito en esta campaña electoral. Sin embargo, al parecer, ¿qué pasa, no? Las cosas que suceden, que previo a una semana de las elecciones, Keiko ya era presidente de la República. Había despuntado 5, 6, hasta 7 puntos. Todos los medios estadísticos, las empresas encuestadoras decían que Keiko ya era presidenta. Y prácticamente, y ojo, que a Pepe Carlos teníamos malhumorado, ¿no? Con un rostro un poco desencajado. Ya no sonreía Pedro Pablo, ¿no? Y triste para mucha de gente de que lo estaba apoyando, ¿no? Pero al parecer ese primer debate en Piura y lógicamente en la zona norte, que la venía apoyando bastante a Keiko, le favoreció a Keiko el primer round. Y ese primer round ha llevado a tener que pensar a PPK poder establecer estrategias de cómo poder superar en una segunda vuelta. Claro, y antes de que continúes, en este caso en el segundo round quieren Arequipa. Así es, antes que continúes con ese análisis, Pepe, conducente justamente a explicar el porqué de la victoria pírrica de alguna manera, pero victoria al final de Pedro Pablo Kuczynski, un poquito observar que en este primer debate evidentemente Keiko Sofía tuvo la sagacidad de trasladarlo, de llevarlo a Pedro Pablo a su terreno, es decir, si el enfoque hubiera sido eminentemente técnico, programático, debemos estar seguros que el debate lo hubiera ganado de lejos Pedro Pablo, pero en este caso fue mucho más político y sobre todo altamente beligerante, porque desde un principio
debemos recordar que Keiko Sofía estuvo siempre con la pierna en alto y siendo sumamente agresiva, y de alguna manera descontroló en cierto modo y sobre todo sorprendió a Pedro Pablo, ¿no? Que tocó como tema que no estaba formando parte de los temas que se iban a trabajar en ese primer debate, el tema de seguridad ciudadana. Por supuesto. Prácticamente lo sacó del libreto, ¿no? Y en otras palabras se salió del esquema, rompió el protocolo, y en otras palabras pues Pedro Pablo quedó desencajado. Claro, es lo único que dijo. Yo no voy a hablar de este tema porque eso lo vamos a hablar en el segundo debate, sí, ¿no? Pero de alguna manera, como tú dices, ella lo sorprendió. Keiko aprovechó y lo adelantó. O sea, Keiko tocó el tema que el pueblo estaba esperando, el tema de seguridad ciudadana, tema de fondo, plata de fondo. Que no estaba programado. Entonces, cuando ya toca Keiko ese tema, prácticamente lo sorprende totalmente a Pedro Pablo. Y más aún, el tema que luego se vuelve un efecto boomerang más allá, y que es un tema que las redes sociales lo tocaron, luego fue el hazme reír y al tema de los memes de toda la semana. ¿Cuánto has cambiado, pelona? Y del odio al amor hay solamente a diferencia una campaña que le dijo Keiko a Pedro Pablo, y justamente el efecto boomerang, que cuando Pedro Pablo ya en Arequipa lo lleva a su terreno de él, ¿no? Por coincidencias de la vida y bueno, suerte de ganador, suerte de campeón, lo que le acaba de pasar a Perú, que cuando tú vas a ser campeón o vas a ganar un partido, oye, hasta los travesaños, los parantes juegan para ti, ¿cierto? Entonces es suerte. Entonces, ¿qué resulta? Que el remate de fondo en el debate, en el segundo debate en Arequipa, le toca a Pedro Pablo. Y Pedro Pablo hace el efecto boomerang y le dice, ¿cuánto has cambiado, pelona? Me dijiste, ¿no? O me dijo. Yo te diría, tú no has cambiado, pelona, sigue siendo la misma. Y eso sirvió como etiqueta para que los polos de las organizaciones, de la sociedad civil organizada, el no a Keiko o no a Keiko, hayan colocado en sus polos como etiqueta, tú no has cambiado, pelona, tú no has cambiado, pelona. Que al parecer pues con eso prácticamente a Keiko le permitió bajar muchos puntos, y más aún creo que haciendo ya y hay que reconocer, ¿no?, la participación de los grupos de izquierda, porque si Verónica Mendoza no hubiese manifestado a través de los medios de prensa o a través del video que inmediatamente se hizo su aparición a través de los medios de internet, donde ella manifestaba, ¿no?, su deseo de apoyar a Pedro Pablo, pero no como un voto de apoyo a PPK, sino como un voto de rechazo a la propuesta política de Keiko, no a una dictadura, sino a una democracia. Eso, o sea, no era un apoyo directo, decir, bueno, yo quiero apoyar a PPK, no, sino al contrario, era un voto de rechazo, ¿no?, en contra de la propuesta política o del proyecto político de Fuerza Popular, y justamente eso permitió. Es más, las rondas campesinas de Cajamarca, que son gente forman parte de la izquierda de Gregorio Santos Guerrero, se direccionaron finalmente todos y por una suerte de que conjugaron y apoyaron también la propuesta. Tal es así que todos los de las rondas campesinas en Cajamarca, y tengo conocimiento porque yo tengo acercamiento a las autoridades de esa zona, ¿no? Mucho tiempo he trabajado por ahí como procurador y conozco la realidad de esa zona. Todos empezaron a apoyarlo a Pedro Pablo, y eso permitió que Cajamarca y Cusco, que es tierra de Verónica, tuviera alta votación Pedro Pablo. Que claro, de no hubiera sido, hubiera sido más complicado. Claro, si no hubiese sido así. Mira, aplicando un poco el tema de la sociofísica a esas cuestiones electorales, interesante hablar de cómo temas de carácter centrífugo, centrípeto en campaña también pueden influenciar, y me refiero a hechos que indudablemente si Keiko Fujimori hubiera sido mucho más hábil de poder desprenderse en plena campaña para que eso no sea como un terrible cascabel en el cuello y que le ha pesado parte de esa elección, es el tema de Joaquín Ramírez, porque si ella es una mochila muy pesada, si ella se hubiera desmarcado en buen momento diciendo, bueno, el señor es separado oficialmente y dejo que las autoridades lo juzguen, hubiera sido diferente, ¿no crees? Y no blindarlo equivocadamente. Pero mi estimado Edwin, tú sabes que cuando se financia una campaña hay un compromiso muy fuerte. Claro, hay un compromiso económico, alguien que está financiando la campaña, Edwin. Tú sabes que una campaña, si no hay financiamiento, no hay logística, no avanzamos, es poco lo que avancemos.
Entonces, en ese sentido, Joaquín Ramírez ha sido un soporte importante para Así la es. política de Fuerza Popular. Así como su hermano en Cajamarca, porque su hermano que ha sido elegido congresista electo, también estamos hablando de un tipo poderoso, ¿no?, en tema económico. Así es, y ojo, que es una mochila bien pesada la que ha tenido que cargar Keiko, y a pesar de ello no se lo ha podido desprender, porque quieras o no le quedaba otra, o continuar, más aún, se le cae su otro vocero y candidato a vicepresidente también, ¿cierto? A través, queriendo de alguna forma, se cuestionó mucho el video de la DEA, la información, una periodista inclusive renuncia a su programa y se hace todo un melodrama. Entonces, eso, y finalmente se descubre de que había sido manipulado. Entonces, lamentablemente, pues sus dos, por eso que ya sus dos vicepresidentes ya no aparecían en los medios de prensa, se aislaron totalmente, y el último tramo final de la campaña, Keiko era sola, ya no tenía dos vicepresidentes. En cambio, Pedro Pablo, por más que se quería cuestionar a Martín Vizcarra se mantenía, y ojo, que Martín Vizcarra ha sido funcionario, ha sido presidente regional, ¿no? Entonces, que es una cosa distinta, ¿no? Toda autoridad que ha asumido un cargo en algún momento a nivel de órganos del Estado, siempre van a haber denuncias por X motivos. Nadie estamos libres de ser denunciados. Una cosa es que me denuncie, otra cosa es que me lo prueben, esa materia de probanza. Ya veremos si es cierto o no. Pero eso tendrá que determinar finalmente el Poder Judicial, los órganos encargados de administrar justicia en el país. Pero lamentablemente la situación de Keiko es muy complicada, más aún el tema de la DEA, que el informe, el tema de Joaquín Ramírez y todo esto. Creo que eso generó también una ola en contra de la propuesta de Keiko Fujimori. Claro, el tema de Klimper creo que complicó aún más el panorama, porque si de alguna manera Keiko venía haciendo el esfuerzo por desmarcarse de lo que se llama como el fujimorismo histórico, entre comillas, el albertismo, la posición mucho más ortodoxa del fujimorismo, con la forma de actuar de Klimper, nos hizo recordar a cómo actuaban ellos en los 90, ¿no? Es decir, manipulando información, tergiversando la misma, y sobre todo manejando los medios a su antojo. Y definitivamente el voto en Lima fue decisivo, Pepe, ¿eh? Definitivamente, porque si Lima no logra de alguna forma, algunos sectores que en las últimas 48, 72 horas definen su voto por PPK, no ganaba. Sí, pues, y ojo, la diferencia también ha sido casi cerca de un tercio de un punto, ¿no? Así el es. 30% en todo caso, ¿no? El 0.3 más o menos, así. ahorita sí, redondeando, ¿no? Un promedio de más o 40.000 menos, votos. de los 22 millones de electores que tenemos en el Perú, han ido a las urnas aproximadamente 17 millones y medio, casi 18, ¿no? Entonces, estamos hablando de ello, la cantidad de gente aproximadamente, o la diferencia de votos entre un candidato y otro ha sido no pasa de los 50.000 votos. No. Entonces ha sido por ahí los 40.000. Claro, entre 40 y tantos, no, cerca de 50.000 son, Sí. 50.000 votos, perdón, en promedio, pero en todo caso la diferencia ha sido poca, ¿no? Pero bueno, Pedro Pablo es gobierno, ¿no? Esperemos que el plan de gobierno que tiene Pedro Pablo para estos 5 años saque a Perú adelante. ¿Dónde crees tú que debería Pedro Pablo Kuczynski, ahora ya como virtual presidente del país, dónde debería incidir? Más allá que el Perú está esperando soluciones a corto plazo en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la lucha frontal contra la corrupción y en el tema del crecimiento económico sostenido, ¿dónde crees tú que debería apuntalar el plan de gobierno? Ahorita, por el momento, así como están las cosas, pisando firme aquí en Perú, el tema de seguridad ciudadana es un tema caliente, es un tema caliente, un tema picante, es una papa que está quemando ahí, esperando que alguien lo toque, y nadie lo quiere tocar. Yo creo que en este momento lo que tiene que hacer inmediatamente Pedro Pablo es empezar a formar un equipo que conozca el tema y proponga alternativas viables de solución, con la finalidad de poder contrarrestar, porque no olvidemos que la delincuencia está avanzando constantemente, los índices delincuenciales siguen creciendo cada año. Entonces, por más que haya represión y las penas se sigan aumentando, mayor represión por parte del Estado, sea más coercitivo el poder del Estado para reprimirlo, más aún, a pesar de ello, la delincuencia sigue avanzando, porque el tema no es una cuestión de que vamos a crear cárceles como una candidata decía en la punta del cerro, donde nadie lo visite, o aislarlo totalmente. 4.000 metros. No, pues eso no va a solucionar los problemas de fondo. Supuesto. No olvidemos que el problema de la delincuencia es un problema de carácter social,
de carácter laboral, de carácter familiar, es un tema de fondo, y ahí es donde tenemos que ir pensando, para evitar que las futuras generaciones pasen a engrosar a esas filas. Evitemos eso, por ahí tenemos que direccionarlo de alguna manera u otra. Entonces, el tema de seguridad ciudadana. Con respecto al tema de economía, yo creo que la imagen de Pedro Pablo le hace bastante bien al Perú, porque es una imagen que le genera seguridad, confianza para los inversionistas, para que inviertan en el Perú. Creo que la imagen de Pedro Pablo apunta mucho y eso va a permitir que la bolsa de valores también siga creciendo. De alguna forma, más inversionistas traigan su dinero al Estado peruano y puedan generar más fuentes de trabajo, más fuentes de empleo, que eso es lo que esperamos por ese lado. Y lógicamente él tiene algunos temas importantes que trabajar en el tema de economía. Esperemos que lo ponga en marcha y después de todo apelamos a su experiencia, a su formación técnica que él tiene y que pueda finalmente tener éxito sus propuestas por el bien de todos los peruanos, ¿no? Entonces, creo que dentro de los temas también importantes que debemos considerar y que el plan de gobierno de Pedro Pablo permita avanzar en estos 5 años a partir del 28 de julio que toma ya el mando del gobierno, ¿no? El tema de educación, el tema de salud y el tema del agua, como él mismo lo ha dicho, que son claves. Ese es un tema vital, Pepe, porque ahorita ya tenemos el Zika de encima, es decir, algo que se veía como algo casi lejano, como que no podía llegar al Perú, ya llegó, ya tenemos casos de Zika en Lambayeque, y se cree que gran parte de esos problemas del dengue, el Zika, entre otros, son por el tema del agua. Por ejemplo, Pata pues es un foco infeccioso en estos momentos. Yo no sé qué es la acción del alcalde, las autoridades del caso, quienes tienen la responsabilidad en el tema, pero definitivamente estamos con problemas muy agudos y que tiene que ver con saneamiento básico, que es vital para los seres humanos, Pepe. Claro, el tema del agua, el tema de saneamiento básico es fundamental y eso tiene que ver con salud. Así y una perlita nada más para citar del tema de salud. Una persona que tiene su seguro integral de salud, su SIS, va al hospital regional aquí en Lambayeque y para que pueda ser intervenido quirúrgicamente, pase una operación, le van a dar una serie de medicinas que tiene que traer. O sea, si le dicen vaya a comprar enfrente o a la esquina o a la vuelta, ¿y cuánto es? Una receta que pasa por 400, 500, 600 soles. ¿Y si no tiene? Y si no tiene, esa persona que se muere. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, ¿hasta qué punto puede cubrir el seguro, el SIS? Y ojo, que el SIS ha sido creado para gente que de escasos recursos económicos, exacto, para esa población pobre. Los sectores D y E, básicamente. Lógicamente, los sectores de ella. Entonces, ¿cómo es que esa gente puede ser atendida? Ahora, para que vayas a obtener una cita con un especialista, ¿no? Y que son muy pocos también, por cierto, tenemos que esperar ¿cuántos días? 20 días, 30 días, hasta eso el paciente se muere. O sea, tenemos que esperar hasta ello. ¿Por qué no ya tener que de alguna forma darle mayor presupuesto al sector salud, pero no básicamente dirigido a mejorar los sueldos? Porque no olvidemos que muchos de los médicos también realizan labores privadas, particulares, en clínicas particulares, sino a incrementar el cupo de especialistas. Porque ¿cuántos cardiólogos tenemos en Lambayeque? ¿Cuántos urólogos tenemos en Lambayeque? Contadito con los dedos de las manos. Entonces, yo creo que deberíamos tener mucho más especialistas para que la gente esté más atendida, más población pueda tener acceso a la salud. No necesitamos que todavía esperar que el paciente esté desangrándose o con sus intestinos de repente por el suelo para ser atendido, entrar al guerrazo por emergencia para que lo atienda. Yo creo que es un acto inhumano. Yo creo que debemos darle prioridad al tema de salud y el tema de educación, lógicamente, pues, por otro lado también. Y ahí, para poder de alguna forma contrarrestar el tema de la falta de seguridad ciudadana en el país, tenemos que trabajar el tema de fondo, que es un tema de educación. Volviendo al tema de la inseguridad, hay un punto que me parece muy importante que Pedro Pablo Kuczynski relacionó respecto al tema de por qué se ha agravado la inseguridad ciudadana en el Perú, tratando de explicar ese tema vinculado al narcotráfico. Es decir, para nadie es un secreto, y te voy a poner un ejemplo emblemático, el Callao. Si en el Callao hay alto nivel de inseguridad ciudadana, la delincuencia campea aún en estado de emergencia, es porque lamentablemente hay mucha gente de la corrupción en la administración pública, y me refiero a algunos sectores vinculados al gobierno regional del Callao, a la misma municipalidad del Callao, a la gente de aduanas, a la gente incluso vinculada a la Marina, que saben que la droga entra y sale todos los días por el puerto y nadie dice ni ve nada. ¿No crees, Pepe? Y me olvidaba, y el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional tampoco.
hasta hace poco un caso que da vergüenza ajena decirlo ya y reiterarlo. La prensa lo ha manifestado, ¿no? Por no ponerse de acuerdo el Ministerio Público y el juzgado, ¿no?, que estaba a cargo de la investigación, a un grupo de delincuentes ranqueados en Lima se le tuvo que dar libertad. Mientras que a otra persona, que simplemente una dama, por darle un manazo, una cachetada que ni siquiera le cae en el rostro al policía, le cae creo que por el casco, creo que además ha salido fracturada esa mujer. Así es. 8 años de pena privativa de la libertad. Hay una desproporción tremenda, ¿no? Oye, pues es un criterio no racional, sino irracional. Absurdo. Absurdo, o sea, eso solamente sucede en Perulandia. Entonces no podemos permitirnos que mientras los grandes delincuentes, ¿no?, delincuentes ranqueados y organizaciones criminales tengan que de alguna forma ser tratados con guantes de seda, o de repente por la falta de criterio de coordinación, porque tampoco no cruzan información o porque cada quien se siente más superior que el otro, no puedan establecer criterios mínimos de trabajo, de organización, ¿no?, entre instituciones tan importantes que tienen a cargo el deber de asumir la representación del Estado para administrar una correcta justicia en el Perú. Entonces el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que trabajar de la mano, más aún la policía, y ojo, que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y tiene que de alguna forma direccionar la investigación. Una pregunta puntual ahí, Pepe, tú que conoces este tema porque eres un hombre del derecho. El tema de los atestados policiales, negligencia, falta de capacidad para realmente redactarlos bien, o más bien diría extrema complacencia para no ser categóricos y no decir, bueno señores, hacer la redacción en este sentido, este señor se le encontró haciendo tal cosa y nosotros acreditamos que sea así. ¿Qué está pasando por ahí con el tema de los atestados policiales, Pepe? Fíjate que el día de ayer estuve conversando sobre ese tema con un amigo que es miembro de la Policía Nacional, y conversábamos ese tema y decíamos, pero ¿qué sucede, no? Ahora, no olvidemos que antes, con el... Bueno, y antes que nada te quiero dar una primicia en estos momentos que ya está en las redes. Acaba de capturar en estos momentos en Quito, Ecuador, nada menos que al ex gobernador regional de Tumbes, el señor Gerardo Viñas Dioses, que ha estado corrido durante mucho tiempo y que, bueno, nadie sabía nada, y otro más que lo traen del Ecuador. O sea, eso quiere decir que nuestras fronteras son pues poco menos que situaciones donde cualquiera se puede filtrar, cualquiera se puede escabullir y nadie ve nada. Mira, una vez más aquí nos acaban de dar por el interno que en ese momento, o sea, hace minutos, acaban de capturar nada menos que en Ecuador a Gerardo Viñas Dioses, que es parte de la corrupción política galopante que hay en el Perú. ¿De qué partido político? Bueno, no, la verdad que desconozco eso, lo único, parece que es un frente regional ahí en Tumbes, y bueno, ya lo capturaron, pero volvemos a lo mismo, es decir, estamos en un país donde creo que hay muchas cosas que tienen que refundarse, ¿no? Sí, y efectivamente, el tema pasa por una refundación de la Policía Nacional. Perfecto. Que es un tema que había acogido Pedro Pablo dentro del plan de gobierno que tiene Peruanos por el Cambio. Y ese tema tiene que ver justamente para poder dar soluciones al tema de la policía. Y justamente ese tema conversaba ayer con un amigo que ya tiene más de 20, 30 años en la policía, y conversaba con él y decía, bueno, ¿y cómo lo ves el tema de los 24x24, propuesta del Partido de Fuerza Popular, ¿no? ¿Y cómo lo ves la propuesta de la refundación de la policía? Ahora, los policías de ahora, los que están saliendo recién de la escuela, su sueldo no es muy poco, que digamos, es un sueldo por encima de 2.500, 3.000 soles. 2.800 soles, claro, ¿no? Digamos que entre 2.500 y 3.000 decoroso soles. Y digno. Lógicamente para la formación académica que ellos tienen, que es poca también, creo que no es más de un año, ¿no? Entonces, yo creo que, y la labor que ellos recién están realizando y están saliendo, bueno, de la escuela para poder asumir esa labor en proteger a la seguridad, a la ciudadanía, ¿no?, del país, creo que es lo básico en todo caso, lo elemental, que al menos sí alcanza para la canasta básica familiar, que es lo necesario, lo principal es eso, se está cubriendo en todo caso la canasta básica familiar, pero el darle el 24x24, que era la otra propuesta, ¿cierto?, implicaba que un policía tenía la posibilidad, lógicamente tiene una menor remuneración, y el día que tenía francos podía trabajar prestando servicio en una empresa privada, en un banco, pero ¿qué? Haciendo uso del uniforme de la policía, Iwi.
hacer uso del uniforme de la policía. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ese policía o el que lo contrata cree que ese policía puede intervenir. ¿Y qué tal si ese policía interviene al cuidar a un banco con la finalidad de evitar que delincuentes puedan lograr su cometido? ¿No? ¿Qué pasaría si ese policía es abatido? Esa policía no va a recibir ni 10 centavos. ¿Por qué? Porque él ha sido abatido no durante su servicio como corresponde, de acuerdo a ley, sino fuera del horario de trabajo. Así es. Y que además, indebidamente, para prestar un servicio privado particular, estaba haciendo uso del uniforme. Eso es lo que te iba a decir, haciendo Haciendo uso del arma y el uniforme que le da el Estado, lo cual para un es servicio privado. privado, exacto. O sea, Ahora, y qué pena, disculpa, no, está bien, y qué pena que hay muchos policías que no conocen sus derechos. claro. Ellos creen que de repente, no, dice, yo trabajo 24 horas y 24 horas no trabajo, es 24 horas, para mí es un plus, un ingreso más. Claro, nadie dice que no puede ganarse la vida honradamente, Claro, ¿cierto? de hecho. Pero ojo, el hecho de usar el uniforme y prestar servicio y hacer uso del arma, de reglamento, y es más, por mala suerte caer abatido en una intervención, en un operativo, porque tiene que asumir la defensa de los intereses de la empresa que lo contrata. Lamentablemente no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque no está en horario de trabajo, está fuera de su horario, y eso es lo que no comprende. Lamentablemente esa fue una propuesta populista de parte de la candidata Keiko Fujimori, y por parte de la policía, la familia policial lo había considerado de manera positiva. Pero en un sector, ¿no? En un sector, claro. Pero en el fondo no soluciona el problema. El problema, yo creo que nuestra policía tenemos que darle mejor condición y calidad de vida. Hay que pagarle mejor a nuestra policía, hay que reconocer su trabajo, pero también ellos tienen que cumplir con su deber, que es prestar el servicio como corresponde a la ciudadanía, y que la ciudadanía se sienta segura, se sienta protegida, que su policía brinde el servicio que ellos necesitan. Claro. O sea, yo como ciudadano, ¿qué espero? Que la policía del Perú me brinde el servicio que nosotros necesitamos. Queremos sentirnos seguros en un país seguro, y por eso el programa Barrio Seguro. Pero tú debes recordar, Pepe, nosotros que ya pasamos las 4 décadas, obviamente, que no tanto que digamos, ¿no? aunque yo soy un poco mayor que tú, pero bueno, por ahí estamos, que 30 años atrás el policía era visto como un amigo. Cuando te acuerdas, había la Guardia Civil, la Guardia Republicana, la Policía de Investigación era el más temido, el famoso Raya, ¿no? Al Raya sí se le tenía miedo, pero al GC, ¿no? Se le veía como un amigo, casi el policía citadino, pero ahora no. Es más, en el argot popular de la gente, bueno, la GC tenía como lema: el honor es su divisa, pero dicen que ahora el empalme es su sonrisa. Bueno, no me consta. No, yo te digo que así se habla ahora. A veces es un tema que ya no debería decirse, ¿no? Sí, pues no debería hacerse, ¿no? Porque creo que es injusto, ¿no? Habrá de repente un 20-30% que están por ahí, pero la gran mayoría me parece que no, y hay que revalorar, como tú dices, la carrera policial. Yo creo que a veces en toda institución del Estado, Edwin, hay buenos, por supuesto, y hay malos. Como en la viña del Señor. Claro, en todo. Ya ves, acaba de dar a conocer la noticia de que un presidente regional, ex gobernador regional, ¿no? Claro, ex gobernador. Y según nos dicen, así el Partido Nacionalista, producción de acá de informar. Bueno, una autoridad. A propósito, ¿sabían que se cierran las fronteras porque hay peligro de fuga, me parece, ahí de la pareja presidencial? Así de simple. Porque una vez que ellos ya no tengan el control del aparato del Estado, que aquí no hay que ser hipócritas, que no incluyen el Ministerio Público ni al Poder Judicial, ¿quién nos va a proteger? Pero, Edwin, y ya que tocas el tema, aparte del billete que se la lleva, el tema, quiero precisar algo. El tema, por ejemplo, el caso de Nadine, ojo, Nadine no es funcionario público. Claro. No es funcionario público. Perfecto. Sin embargo, se le ha querido de alguna forma atribuirle la comisión de algunos delitos supuestamente como funcionario público. Del 2006 y ¿cierto? el 2011. Entonces, lo otro, el caso de las agendas, o de las agendas, que a partir de ahí es que se da la iniciativa para varias denuncias que se han generado en contra de ella, ¿no? Si siendo objetivo como abogado, es una prueba prohibida. Y las pruebas prohibidas no pueden ser incorporados como medios probatorios en un proceso. O sea que, ¿te acuerdas de los petroaudios? Claro. Cuando un medio probatorio es obtenido ilícitamente, no de manera lícita, porque quien debería solicitar esos medios de prueba es el Ministerio Público, encargado de la investigación.
Entonces, siendo así, un medio probatorio que es una prueba prohibida porque se ha obtenido ilícitamente, siendo objetivos desde el punto de vista del deber ser del derecho, no debería ser considerado como Ahora, y cuando el fiscal pide como titular de la acción penal el hecho que Nadine no salga del país, ¿a qué atribuyes eso? Lógicamente con una finalidad, básicamente no olvidemos que todavía el actual gobierno... Porque el hecho que tenga arraigo no quiere decir que la persona no se va a escapar, ¿no? A mí me parece tonto decir, no, tengo arraigo, yo sé que el señor Pepe Lizana vive en tal lugar y porque vive ahí nunca se va a ir. Pero eso me parece traído de los cabellos. Sí. ¿O no? ¿Tú cómo lo ves tú desde el punto de vista jurídico? Pero el arraigo está básicamente respecto ¿Garantiza que la persona no se fugue? No necesariamente. Cualquier persona que... Mira, que quiera... este señor Gerardo Viñas Dios ha estado 2 años en caleta, como se dice criollamente, y nadie sabía nada de él. Claro. Acá hay muchos personajes que han estado durante todo el tiempo que la justicia los ha estado pidiendo escondiditos, hasta que no se cambió su mandato por comparecencia, nunca aparecieron. Y nunca se lo logró detectar, y recién están regresando. O sea, yo creo que ese señor está buscando algo parecido, pero bueno, finalmente... Fíjate, que si no se tomara en cuenta el arraigo domiciliario respecto a un imputado, a un denunciado por un delito que se le está investigando, no olvidemos que el principio de presunción de inocencia se mantiene. Nadie puede ser considerado culpable hasta que no se pruebe lo contrario. Claro. Entonces, el principio de presunción de inocencia, si nosotros desterramos el arraigo domiciliario que ya establece nuestro novísimo Código Procesal Penal, ¿cierto? Entonces nosotros estaríamos diciendo que prisión preventiva para todos aquellos que no cumplen con arraigo domiciliario. O sea, el arraigo es un elemento clave, que si nosotros como abogados, cuando queremos evitar que de alguna forma se le dé a todo vecino que ha sido denunciado la prisión preventiva, y una prisión preventiva que lamentablemente hoy en día está siendo usado por el Ministerio Público y a todo el mundo lo quiere meter a la cárcel, y ahí tenemos el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria en los penales, ¿cierto? Entonces, que ya está saturado, ¿no? Más de 200% de la sobrepoblación en Pixi. Entonces tendríamos que decir que el arraigo sí se tiene que considerar, sí se tiene que considerar, porque de lo contrario todos tendríamos que meterlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque no cumplen con el arraigo. O sea, el arraigo lógicamente no te garantiza que haya peligro de fuga, como que tampoco no te garantiza que esa persona que no ha sido privado de su libertad y esté con comparecencia simple o restringida, no significa que esa persona no pueda obstruir la justicia, porque podemos influenciar en los testigos o medios de prueba antes de ser actuados. Entonces, en ese sentido, también tendríamos que considerar de que efectivamente, si bien no garantiza que se mantenga acá, pero tampoco no garantiza su salida, pero en todo caso la presunción de inocencia se mantiene. Y otro que será materia también de probanza y de todo el proceso, y al final que el Poder Judicial que determinará si son culpables o no. Pero más allá de eso, yo creo que este nuevo gobierno tendrá que ser respetuoso, pero Pablo tendrá que ser respetuoso de las decisiones que tenga que tomar el Poder Judicial, de los órganos encargados de administración de justicia. Yo creo que ningún gobierno que dice ser democrático puede influenciar siquiera de manera alguna, ¿no?, con un criterio para poder decir, ¿sabe qué? Deténgamelo a esta persona porque se va a fugar. Yo creo que no. Yo creo que Pedro Pablo tiene que ser respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho, del debido proceso, y de que el Poder Judicial se mantenga como autónomo, como un poder del Estado, y que las investigaciones se realicen como corresponde de acuerdo a ley, respetando el debido proceso y los procedimientos. Bueno, Pepe, para redondear esta importante entrevista y comprometiéndote para que la próxima semana estés también con nosotros, obviamente coordinando brevemente de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo, finalmente, ¿cuál es el mensaje que le podríamos dar a la región Lambayeque, a Chiclayo, en especial a tu querido José Leonardo Ortiz, que dicho sea de paso le volvieron a caer las 8 plagas de Egipto? Ya no 7, son 8 ahora. Es lamentable, pero da vergüenza ajena hablar de... Y ahí, aquí hemos dicho claramente que Leonardo Ortiz debe irse todos, no solamente el alcalde, todos, sobre todo los regidores que han sido elegidos juntamente con él, en mayoría, si se quiere, y no sé si los demás también, pero ahí son corresponsables todos. ¿O me equivoco, Pepe? Hace poco escuché que entre los vecinos había una persona que estaba solicitando la vacancia de todos los regidores, y todos los regidores se habían unido para contrarrestar el pedido de ese ciudadano.
Pero al mismo tiempo hubo un grupo de regidores que estaban solicitando también la vacancia del alcalde y que finalmente en una sesión de consejo se quedó en stand-by ese tema. Sí. Pero es lamentable que tengamos un distrito que no haya sabido elegir bien a sus autoridades, ¿no? Y el resultado ahí está. Pero el problema es de ciudadanía, Son 10 años. definitivamente. Son 2 años ya prácticamente. Claro. ¿Cuántos años tenemos así? Ya si no me equivoco son 3, 4 gobiernos, ya un promedio de 16 años de atraso y de olvido en que está Leonardo Ortiz. Leonardo Ortiz está zumbido y cada gobierno que se instala, lamentablemente es peor que el anterior. Bueno, y si no se ha desatado ahí una pandemia es por la misericordia de Dios, pues, Sí, pues, por los niveles de basura. Yo creo que tarde o temprano Leonardo Ortiz tendrá que abrir los ojos y tendrá que decidir finalmente y elegir una autoridad que al menos conozca, creo que, la realidad del distrito. Y que quiera Leonardo Ortiz. Y que se ponga la camiseta de Leonardo Que Ortiz, no quiera solamente Leonardo Ortiz. porque ya es autoridad, sino que sea de la zona, que sea del pueblo, que no venga de otro lugar, porque todos los alcaldes que tenemos últimamente son transportados. O una especie de importados, ¿no? Alcaldes importados, Claro, ¿no? Porque vienen que de otras repente regiones. Una vez vivieron en Leonardo Ortiz, pero ahora no viven en Leonardo Ya no Ortiz. vive. Entonces, pero que lamentablemente eso es lo que tenemos. Yo creo que el mensaje que se le puede dar a toda la región Lambayeque, al igual que José Leonardo Ortiz y a todo el Perú, es que esperamos que este 28 de julio, con un nuevo gobierno democrático, un gobierno que tiene a Pedro Pablo como cabeza de representación de un partido político nuevo como es Peruanos por el Cambio, Un partido emergente todavía. un partido ¿no? que surge, ¿no? Y que recién se está cuajando con sus cuadros en todas las regiones a nivel nacional. Esperemos que este nuevo gobierno signifique el progreso y el desarrollo económico para el país. Teniendo a Pedro Pablo, creo que como presidente de la República garantiza al menos una seguridad y una estabilidad económica al país. Una seguridad que va a permitir que haya más inversiones en el país, porque eso es lo que queremos, inversiones que nos permita generar fuentes de empleo, fuentes de trabajo, para que la población no solamente vea el crecimiento económico en números, sino que también ese significado vaya a sus bolsillos, que también ellos vean que su calidad de vida está mejorando. Esperamos sinceramente, estamos apostando por este proyecto nuevo de Peruanos por el Cambio y ojalá Pedro Pablo ponga en marcha a partir del 28 de julio el gran cambio que el Perú necesita por el bien de todos los peruanos y creo que ya hay ¿Y que... veremos al doctor Lezano de repente en un cargo de funcionario público en las próximas semanas? No estamos apuntalando a ello, no lo sabemos. En todo caso, como profesionales estamos nosotros siempre... Porque siendo parte de alguna forma del equipo de Peruanos por el Cambio, en algún momento podría ser convocado, habida cuenta de tu experiencia ya en la gestión pública y de tu preparación como profesional en el derecho, ¿no? Claro, no descartamos nada porque quieras o no, el trabajo que hemos hecho a nivel político, con el apoyo que hemos venido brindándole a Peruanos por el Cambio, que es un partido nuevo que nos invitó a formar parte, no, donde hoy en día tenemos ya un congresista electo, ¿no? Que es Clemente Flores, y que a propósito el día de mañana se estará llevando a cabo aquí en la región Lambayeque una fiesta para... Mañana se va a celebrar el triunfo. Sí, hay una fiesta que está organizando y que encabeza Clemente Flores Vilches y los demás miembros de las organizaciones. Y ojalá que sean todos los pecados, no solamente un sector, sino todos aquellos que de alguna manera han dado un granito de arena o han tenido algo que ver con el triunfo de Kuczynski. Yo creo que si ha habido algún descontento anteriormente, que dudo que ya lo haya habido, pero de haber sido así, yo creo que ya es momento de voltear la página, ¿no? Y es el momento de la reconciliación, porque no olvidemos que Pedro Pablo va a ser el presidente no solamente de los que votaron por él, sino él va a ser el presidente de todos los peruanos. Yo creo que también hay necesidad de dialogar con el partido de Fuerza Popular, se tiene que dialogar, se tiene que conversar, se tiene que concertar la gobernabilidad del país. Tenemos que pensar primero en el país y luego en los intereses de repente de partido. Yo creo que por ese lado Pedro Pablo está convocando, al igual que conjuntamente con Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, están trabajando en el día de mañana justamente para buscar el mejor equipo que permita la gobernabilidad del país. Creemos sinceramente de que vienen tiempos mejores para el Perú. Entonces ya llegó la hora de concertar con todas las organizaciones de tal forma que permita sacar al Perú adelante. Y para toda la región Lambayeque esperemos que podamos de alguna forma, si es que nos llaman,
¿no? Aportar con un granito de arena para poder contribuir con el desarrollo del país y de nuestra región, y por qué no decirlo, de José Leonardo Ortiz, que es la tierra que me vio nacer, que me vio crecer y que algún día probablemente me vea